Bueno, pues se acerca el 15 de junio y se acerca un nuevo bloqueo importante para el Barça y su capacidad de inscribir nuevos jugadores. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muchas veces, ¿no? O unas cuantas veces hemos hablado de esa fecha de 15 de junio, que es cuando en teoría el Barça tiene que cobrar otros 60 millones por Barça Studios o Barça Visión, o como quieran llamarlo ya, ¿no? Porque ha cambiado varias veces de nombre, pero en realidad es el mismo perro, ¿no? Es el diferente collar, pero mismo perro, como se suele decir. Y bueno, voy a explicar un poco en qué situación se encuentra el Barça en estos momentos, a qué situación se puede ver abocado en un momento en el que Laporta, obviamente, ¿no? Pues no está en una posición de fortaleza dentro del club y donde ya se empiezan a hablar de alternativas a Laporta, siendo la más potente, según la información que tengo, la de Víctor Font, ¿no? Que iría en una candidatura conjunta, pues con otra gente que podría, bueno, pues podría ser digamos que un rival bastante fuerte, ¿no? De cara a unas futuras elecciones en 2026. El caso es que el Barça tuvo, ¿no? O se hizo público el nuevo límite salarial que tenía, ¿no? A partir del mes de enero, momento en el que se cerró el mercado de invierno y este ascendía hasta 207 millones de euros, ¿no? 207 millones de euros que de nuevo se antoja una cifra muy exigua, muy pequeñita para asumir toda la masa salarial que tiene el Barça actualmente, que, bueno, pues contando con los diferimientos a Messi, a Busquets, ¿no? Y algunos que se siguen pagando, asciende a una cantidad aproximadamente de 460, 470, 480 millones de euros, ¿no? No sé la cifra exacta, pero sé que está por ahí y que por lo tanto el Barça en estos momentos, ¿no? Está excedido en su límite salarial, pues en unos 250, 260 millones de euros. Todo este exceso, obviamente, se le debe restar del nuevo límite salarial que surja, ¿no? Y es verdad que el Barça está activando una serie de operaciones que pueden ir limando esta diferencia. Pues, por ejemplo, el tema de Nike, ¿no? Que se está hablando de la posibilidad de que el Barça renueve con Nike y cobre una prima, ¿no? De fidelidad, que no deja de ser un dinero que no le van a dar los siguientes años, sino un dinero que se le adelanta, pues de unos 100 millones de euros. Se está hablando de la venta anticipada de los palcos VIP, ¿no? O de algunos palcos VIP, que también generarían, digamos que una liquidez, ¿no? Un ingreso anticipado que no se va a percibir en los siguientes años, pero que sí que ayudarían, ¿no? A ir cerrando ese hueco, ¿no? Sobre el límite salarial que existe en estos momentos y incluso se ha especulado con la posibilidad, bueno, pues de que se produzca algún tipo de operación relacionada con BLM, ¿no? No sé si una venta de participaciones, algo para lo que estaba autorizado el Barcelona por su asamblea, ¿no? Al menos hasta un 49%, pero que no generaría límite salarial, o pues algún tipo de acuerdo a lo mejor sobre las licencias que tiene BLM, que no deja de ser una empresa bueno, pues que tiene entre su patrimonio diferentes licencias y que esto pueda estar relacionado de alguna forma con la operación con Nike. En cualquier caso, parece claro que el Barça busca formas abruptas, formas contundentes para cerrar ese hueco que tiene sobre el exceso, ¿no? Sobre el límite salarial, pero para mí tiene un problema mayor, ¿no? Y es todo lo relacionado con Barça Studios o Barça Visión, ¿no? Como creo que se llama ahora. Hemos podido conocer, ¿no? Se ha publicado hoy en 5 días, que esa salida a bolsa, a la bolsa americana que tenía prevista el Barcelona junto con Mountain Co, ¿no? O a través de Mountain Co, está ahora mismo tremendamente comprometida porque la no afluencia de inversores está provocando que el Nasdaq, bueno, pues esté muy cerca de tomar una decisión y sacar a esta compañía Mountain Co ya de esa posibilidad de acceder a la bolsa americana. Esto, bueno, pues terminaría de ser, yo creo que el certificado de defunción de esa idea algo grandilocuente de Laporta de que Barça Studios, de vender Barça Studios, que era básicamente algo prácticamente equivalente a la nada, pero que con una salida a bolsa, bueno, de alguna manera se inflase esa burbuja y pudiesen entrar los inversores que estaban previstos. Parece que esa vía especulativa se está cerrando ya de forma definitiva, o al menos eso informa la prensa económica, y
vamos a retomar, ¿no? Cómo estaba lo de Barça Studios. Barça Studios es una empresa sobre la que el Barça vende el 49% en 2022 a socios.com y a Orpheus Media, ¿no? Roures y socios.com. Estos tenían que pagar 20 millones el primer año y después 60 millones el 15 de junio del 23, 15 de junio del 24, 15 de junio del 25. Es decir, se vendía todo por 200 millones de euros. El Barça, al mismo tiempo, al margen de darse esa plusvalía de 200 millones de euros y que la aceptaron los auditores, se dio, por puesta en equivalencia, una plusvalía adicional por 207 millones por la parte que conservaba. Es decir, oye, lo que vendo lo estoy vendiendo a 200 millones, lo que tengo considero que es un ingreso de 207. Esto le ayudó a cerrar bastante, bueno, pues las pérdidas que tenía, que eran absolutamente tremendas, ¿no? Claro, el año pasado ya se produjo el impago de los primeros 60 millones de euros, como todos sabemos. Sabemos lo que dijeron socios.com y Orpheus Media, que ellos estaban en regla, que ellos no habían impagado absolutamente nada, que tampoco les habían diferido absolutamente nada, que ellos habían cumplido con el compromiso que tenían, bueno, pues acreditado, ¿no? La Liga tiene otros documentos. Los documentos que fueron presentados a la Liga decían que el Barça tenía que cobrar por parte de estas dos empresas 60, 60 y 60. Por lo tanto, se produce una evidente contradicción que a mí me llevó a pensar que los papeles que se habían presentado a la Liga no eran los mismos que habían firmado con socios.com y Orfeos Media, porque uno de las dos partes tendría que mentir en ese caso, ¿no? Orfeus Media y socios.com diciendo que ellos están en regla y que a ellos no les han aplazado nada y que ellos no tenían que pagar nada más, o la Liga asegurando esto, ¿no? Asegurando esto. Por lo tanto, ¿habría algún documento alternativo que excluía o que eximía a estas empresas de pagar los 200 millones de euros? Pues es que solo me cabe pensar que sí, ¿no? Si no, son unos auténticos mentirosos, como digo, ¿no? Pero se habrían puesto de acuerdo de la misma manera, ¿no? A la hora de mentir y a la hora también de incumplir con los pagos. El caso es que estas obligaciones de pago pasaron a NIPA y a Libero, ¿no? Voy a poner aquí un esquema, ¿no? Maravilloso de Héctor Moedano a propósito de, bueno, pues de todo esto, ¿no? Como veis, bueno, pues este es el esquema societario complejo de entender y esos primeros 60 millones de euros fueron impagados, como digo. ¿Y qué ocurrió con esos 60 millones de euros? Pues que 20 los pagó NIPA y los otros 40 quedaron sin pagar, porque en teoría los tenía que pagar Libero. Y bueno, pues a través de avales y tal, el Barça logró solucionar parte del bloqueo para inscribir. Aunque ya vemos lo que pasó el mercado pasado, que el Barça solo invirtió de verdad 3,5 millones de euros. El caso es que ahora, a 30 de junio, quien tiene que pagar, ¿no? Los siguientes 60 millones de euros, como vemos, son Libero, o sea, son socios y NIPA, ¿vale? Socios y NIPA, insisto, 30 y 30. Socios.com, ya veremos si hace acto de presencia. NIPA, ya veremos si hace acto de presencia. Por lo tanto, por cierto, el inversor último de NIPA, el propietario último, públicamente no lo conocemos, ¿no? Aunque Jaume Llopis especuló, no sé si especuló o informó con que podría ser alguien relacionado con el narcotráfico. Dice Héctor Modano, el dinero en NEC no sirve para suplir el impago del Libero. Efectivamente, ¿no? Que Nike pagara 100 millones de euros no sirve para que la liga valide el tema de Barça Studios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si no se produce este cobro el 15 de junio de 60 millones de euros, 30 por parte de socios.com, 30 por parte de NIPA? Pues lo que ocurrirá es que el Barça se verá bloqueado en otros 60 millones de euros. Pero no es que tenga que conseguir 60 millones de euros de un traspaso y ya se solucione el asunto. No, 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 no. El Barça tendría que generar como club excedido 60 millones de euros de fair play para poder empezar a inscribir también con las normas propias de los clubes excedidos, que ya sabéis que no pueden inscribir con tanta facilidad como los clubes no excedidos. En definitiva, un bloqueo de 60 millones muy grande que se juntaría con el bloqueo de 40 millones que pues ya tiene. ¿Qué ocurre? Si el Barça cobrase los primeros 40 millones, como ese bloqueo ya lo sufrió el verano pasado, tendría parte de esos 40 millones de euros después de devolver los avales o de pagar lo correspondiente a los avales para poder inscribir. Pero eso no significaría que estuviese en la regla 1-1, significaría que tendría esos 40. Pero, y perdón por el lío, pero es que no encuentro otra forma de explicarlo, si se produce el impago de 60, estará, insisto, bloqueado en 60 millones de euros y tendrá que hacer bastantes sacrificios, bastantes operaciones para poder inscribir
de acuerdo con la normativa propia de los clubes excedidos. Así que el Barça se puede ver en un bloqueo dentro de muy pocos días enorme, que no solo le limite la capacidad de inscribir fichajes, sino también la capacidad de inscribir a jugadores que ya tienen su plantilla. Y estoy pensando en Íñigo Martínez, que si no le logran inscribir quedaría liberado, pero teniendo que cobrar el segundo año de contrato por parte del Barcelona, lo cual, bueno, pues es un dispendio económico. Estoy pensando en Vitor Roque, que ya sabéis que a partir del 1 de julio no va a estar inscrito y habría que hacer ese esfuerzo por inscribirle. Estoy pensando en la renovación de Gavi, que está judicializada y que en cualquier momento puede quedar sin inscripción. En la renovación de Valde, bueno, en la inscripción del propio Hansi Flick, aunque con los entrenadores hay normas un poco especiales, ¿no?, que las facilitan. Y bueno, y en otras operaciones, ¿no? Evidentemente de que pueda necesitar el Barça para poder, bueno, pues seguir avanzando, ¿no? Así que situación complicada, la verdad, complicada. Laporta hace pocos días era muy optimista con alcanzar la regla 1-1. Eso es una cosa, pero si el Barça, aun estando en la regla 1-1 a base de adelantar ingresos, se ve bloqueado en 60 millones de euros, el problema seguirá siendo muy gordo para el Barcelona. Y ya estamos leyendo que ese plazo de 15 de junio se va a pasar a 15 de septiembre, lo cual, ya os adelanto, para el Barça significará lo que signifique, pero para la Liga significará la obligación de bloquearles. La Liga solo funciona si ve el dinero entrar en la cuenta. Y por último, el tema de los auditores, que quizás fueron demasiado optimistas ya aceptando esa operación y esa plusvalía en 2022, cuando el dinero que cobraba por adelantado el Barcelona era limitado. Ojo con esto, porque si los auditores ven que se ha producido el impago, en mi opinión, van a estar obligados a, por puesta en equivalencia y por esos impagos, dar una pérdida equivalente a la plusvalía que dieron en su momento. Y esto haría al Barça caer automáticamente en pérdidas y además en pérdidas muy millonarias, en complicar mucho su situación y también la de su directiva, ¿no?, que a lo mejor tendría que responder, bueno, pues de esa mala gestión. Así que ojito con todo esto. Y vamos a seguir comentando, por supuesto, ¿no? Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.